8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Saludamos esta hora también vía telemática a una de las personas que más conoce el tema energético. Se trata de Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador. ¿Cómo está, señor Calahorrano? Ingeniero Calahorrano, buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y ahora, ¿qué hacemos con el problema de la Coca-Cola Sinclair generado por esta erosión del río Coca? Un problema que no es de ahora, que ya se estaba anticipando y que lamentablemente, digo yo, en la anterior administración del presidente Lenín Moreno, pese a que se sabía de este problema, no se han tomado pues, las medidas adecuadas en el momento más oportuno, y aquí están las consecuencias. Ya se está señalando el tema de que se va a tener que requerir nuevamente, como en el pasado, a la energía termoeléctrica, y esto sin duda, yo creo, subirá el costo de la energía, pero voy a dejar que sea usted quien nos cuente qué es lo que puede pasar, cuál va a ser el escenario al que nos vamos a enfrentar. Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Bienvenido, buen día. Está silenciado, me parece, ingeniero. Active su micrófono. Ya. Ahí estamos, ahí le escuchamos. Ya. Muy buenos días, Licenia, y muy buenos días, Alexis, y sobre todo, buenos días a su respetable audiencia. Bueno, si usted me permite, la pregunta que me hace, que es un poco la pregunta del millón en este momento, yo quisiera responderla en dos partes. Una primera parte relativa y consustancial estrictamente a la situación de la central Coca-Cola Sinclair, y otra relativa a la situación energética, eléctrica del país, ¿no? En lo primero, yo debo decir que conozco de dos informes que justamente la SELEC pide a dos entes norteamericanos para que estudien la situación de la erosión regresiva del Coca-Cola Sinclair. Una de ellas es la USGS, que es United States Geological Survey, que se encarga de estudios geotécnicos justamente, y otra es pues el Bureau of Reclamation. Entonces ellos se ponen a trabajar y entregan sus informes, la primera me parece que en torno de junio del año pasado, y la segunda en octubre del año pasado, y lo curioso es que ambos entes norteamericanos coinciden en señalar, primero, que para buscar construir una infraestructura que busque menguar esta erosión regresiva, se debe buscar lo que ellos llaman una bedrock, o sea, una estructura de roca sobre el lecho del río que permita construir allí en esa estructura de roca toda una infraestructura de defensa de la erosión regresiva. Mientras eso no se encuentre, ellos dicen construir en cualquier sitio no es lo pertinente. Inclusive una de ellas se apoya en experiencias que de este tipo existen, y una de ellas señala exactamente pues en Taiwán, donde se procedieron a construir infraestructuras no precisamente sobre un macizo de roca en el lecho del río, sino donde se les ocurrió, y el resultado es que cuando vino la crecida del río, pues cuando crecieron los caudales, se llevó todo lo que habían construido, o sea, no sirvió de nada. Entonces, el punto crucial aquí es buscar esa estructura de roca en el lecho del río y construir allí unas obras de defensa. Este tampoco es un problema que ha pasado desapercibido en el Ecuador, pues un problema similar, guardando las distancias, tuvimos en la central hidroeléctrica Agoyán, y allí también se presentó pues un fenómeno de erosión regresiva que los técnicos de INESEL en ese caso, siempre aquí es necesario pensar, cuando yo digo técnicos de INESEL, en ingenieros y técnicos que trabajan en diferentes disciplinas. Aquí no es una cuestión de una persona que viene y resuelve la situación. Aquí es necesario conformar un equipo de trabajo multidisciplinario, y yo cuento por lo menos unas 12 disciplinas de las ciencias. O sea, se necesita trabajar con ingenieros hidráulicos, se necesita trabajar con hidrólogos, con sedimentólogos, con geólogos, vulcanólogos y con geólogos sismólogos, con economistas, con ingenieros eléctricos especializados pues en
en generación, en transmisión, en distribución, en la realización de programas de trabajo para prevenir justamente las contingencias que tiene que enfrentar un sistema eléctrico. Y esto Ingeniero, también es otra especialidad. Cuando usted convoca a todos esos especialistas que ha citado, buenos días primero, un fuerte abrazo, cuando cita a todos esos especialistas, a todos esos profesionales, ¿cuánto tarda el que ellos puedan elaborar un informe técnico para saber las reales condiciones de la hidroeléctrica? Porque a mí hay algo que me inquieta, y es el hecho de que recordará usted hace un par de años atrás, ¿no? Ya salió el Contralor Celi, que era todólogo, que sabía de deuda externa, que sabía de refinerías, que sabía de hidroeléctricas, y dijo: Coca-Cola Sinclair está llena de grietas y eso un día de estos va a explotar. Entonces, que se iba a ir cargando el río, decían, ¿no? La Coca-Cola Sinclair. Y ahora salen con que el río está erosionado y que ya empiezan a alertar de que van a traer nuevamente las barcazas para empezar a dotar al país de termoelectricidad. Y nosotros sabemos muy bien, la historia así lo dice, a quienes beneficiaban esos negociados. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría contar con un informe técnico de todo ese equipo que usted señala? Por eso empecé yo señalando los informes de estos entes norteamericanos, porque ellos ponen el acento en buscar esta cama de roca, esta formación rocosa en el lecho del río para ahí construir una obra de defensa. Y entonces ellos reclaman la necesidad de que se hagan las respectivas investigaciones de geofísica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hay que hacer perforaciones para llegar a definir un modelo de geofísica que está en el lecho del río y dónde está esa roca sobre la que hay que colocar la obra de defensa. Y esto es lo que no se ha hecho y se ha perdido un tiempo precioso. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto? No sé, según mi experiencia puede ser 3, 4, 5 meses en que hay que realizar esas perforaciones, ¿no? Entonces, insisto que aquí se ha perdido un tiempo precioso porque con este asunto estamos desde febrero del año pasado y ya vamos casi año y medio de este problema, y eso es lo que no se ha hecho. Y lo que es más, estas dos instituciones les reclaman a SELEC que eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que inmediatamente se pongan a hacer, porque ellos, inclusive uno de ellos dice: nosotros creemos, de acuerdo con los estudios que ellos hacen de la información satelital, que existe entre la cascada y la toma de la central Coca-Cola Sinclair, que hay más o menos unos 20 kilómetros, ¿no es cierto? En esos 20 kilómetros ellos dicen existen unos 4 sitios que nosotros vemos que allí se puede construir, y dicen pues lo que pasa es que hay que hacer perforaciones y hay que ir al sitio y en el sitio ubicar esa condición que es indispensable para construir obras de defensa. Y dicen, con los ejemplos que ellos señalan de Taiwán y otro de Nevada en Estados Unidos, dicen: no construyan donde se les ocurra, construyan donde exista esto. Y esto es lo que no se ha hecho. Claro, o sea, si el gobierno del señor Moreno no pudo atender algo que es de importancia capital, como fue el asunto de la pandemia, tampoco nos vamos a imaginar que va a tomar en cuenta asuntos como este, ¿no? Pero eso no se ha hecho y se ha perdido un tiempo valioso, muy valioso, y eso es lo que hay que hacer. Ahora, ingeniero, además de estos 5 meses que se necesitarían para hacer estos estudios, la obra de contención como tal, ¿cuánto tiempo más demandará? ¿Y qué posibilidad hay de que nos gane la erosión a la construcción de esta obra de defensa? Eso es lo que depende de los estudios también, porque en los estudios se han de definir cuál es el sitio y cuál es la estructura, cuál es la forma de esa obra de contención. Y allí mucho tienen la palabra para decir los ingenieros civiles hidráulicos. E insisto, esto es una cuestión multidisciplinaria. Ahora, estamos hablando de un asunto que es bastante grave, ¿no? Porque tal como usted mismo acabó de señalar, Licenia, Coca-Cola Sinclair, yo veo en este mismo momento en que me estoy conectado con el SENACE, que dice que en los primeros 5 meses de este año ha generado el 29% de la energía hidroeléctrica del país. 29%. Entre paréntesis, que la energía hidroeléctrica en este momento en el país es del orden del 94%, o sea que prácticamente a la energía termoeléctrica se le ha arrinconado a un 5 o 6%, no es más que eso. Entonces, nuestro sistema eléctrico hoy día es un sistema fundamentalmente hidroeléctrico. Ahora, Coca-Cola Sinclair, hasta el día de hoy en que estamos hablando, ha producido más de 30,000 gigavatios hora. Esto quiere decir
más o menos 1.230 millones de dólares, calculado el precio de la energía a 4 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces, esto es lo que ha producido Coca-Cola Sinclair, y el peso que tiene Coca-Cola Sinclair es la central más grande que actualmente existe en el país. Entonces, no estamos hablando que se puede generar un problema liviano, puede ser un problema muy grave. Yo les hago acuerdo que solamente por efecto de la última crisis que se suscitó entre el año 2009 y 2010, tuvimos un déficit del 11%, y con un déficit del 11%, teníamos racionamientos que iban en Guayaquil hasta de 12 horas diarias, ustedes recordarán. Entonces 30% significa mucho. No digo yo que el déficit va a ser 30%, pero hay que atacar este problema, y aquí paso a responder la segunda parte de la pregunta que usted me hizo, Licenia. O sea, yo quiero pensar aquí en positivo. Hay que inmediatamente ponerse a trabajar en lo sugerido y recomendado con mucha fuerza por estos entes norteamericanos. Es decir, hacer este trabajo de prospección geofísica y hacer las perforaciones que se requieren y elaborar un modelo de sistema, de estructura de defensa de la regresión regresiva. Eso es lo que hay que hacer en forma inmediata, con un equipo, insisto, multidisciplinario. Aquí no es cuestión de que aparezca uno de estos charlatanes que existen y dicen que esta es la solución y este es el problema. Eso no es posible. Aquí no, en la energía eléctrica, como en todas las actividades de la vida, y en este caso, la energía eléctrica, que es muy compleja, como todas las obras grandes en este país, que es un país eminentemente volcánico y con fallas tectónicas, tenemos que hacer. Ese es el territorio que Dios nos dio, y aquí es donde tenemos que vivir, y solamente de aquí nos saca una muy buena acción científica, no otra cosa. O sea, escoger a los mejores técnicos que sí existen en este país. Entonces yo me paso a lo segundo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo quiero responder a la pregunta en términos positivos. En primer lugar, no es el caso de decir ya vengan las barcazas y ya está. Eso no es así. Y ya no estamos en ese tiempo. Ya no estamos. Desde el año 2010 este país cambió radicalmente en lo tocante a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se materializó la construcción de Masar. Y hoy en día nosotros tenemos por lo menos 2 grandes almacenes de energía hidroeléctrica. El uno es el complejo del Paute, con Masar. Masar hoy día, que trabaja generando su propia energía, que le hace generar a molino en cascada y al mismo tiempo que le hace generar a Sopladora, que es la tercera gran central de este país, que también se terminó de construir en el año 2016. Digo que el complejo del Paute puede llegar a producir entre 35 y 45% de la energía de este país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en primer lugar? Ahorrar la energía en el embalse de Masar. Eso es lo que se tiene que hacer en todo lo que resta de este año. Luego tenemos otro gran embalse que está compuesto por el complejo que hacen Daule, Peripa y Baba. Daule, Peripa y Baba, estas 2 centrales pueden producir no más del 5% de la energía del país, pero ese 5% no es cualquier 5%, es un 5% muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa con el río Daule y con los ríos de la cuenca del Guayas es que estos crecen o comienzan a crecer de una manera violenta. Imagínense usted que el cambio de 12 metros cúbicos sobre segundo del caudal del Daule pasa a ser los primeros días de enero 1.200 metros cúbicos sobre segundo. O sea, es una cantidad enorme por las inundaciones y las lluvias que antes había en la cuenca del Guayas. Entonces, esto hace que durante los primeros 4 meses llueva todo lo que tiene que llover ahí en ese sector. Y entonces durante estos 4 meses esas 2 centrales pasan a tener una función muy importante cuando nos encontramos en el otro lado, en la Amazonía, en un momento de estiaje, o sea, de falta de agua. Entonces está también ese gran complejo que es una enorme, es otro de los enormes embalses de energía que existe en Daule, Peripa y Baba. Ingeniero, entonces, uno de los problemas que nos hemos encontrado, no solo con este específico que tiene que ver con la hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair, sino con muchos otros, es que se ha politizado. Y tanto se ha politizado que en estos días hemos escuchado a algunos expertos diciendo que Coca-Cola se construyó sin estudios previos. Yo más bien tenía entendido que había estudios que databan de hace 30 años atrás, ¿no? Que, digamos, hablaban de la posibilidad de construir una hidroeléctrica en esta zona. Pero cuéntele un poquito también, usted que sabe de esta materia, ¿cuántos años se investigó la zona, se exploró la zona como para
definir un informe y establecer un informe que, digamos, era factible construir ahí la hidroeléctrica y qué es lo que va a pasar en adelante. Y preguntar también si es que usted tiene conocimiento de si en los 4 años del gobierno de Lenín Moreno, Coca-Cola Sinclair experimentó algún tipo de mantenimiento. A ver, en primer lugar, sí, los primeros elementos para medir el caudal, que es el primer paso que se hace para la construcción de una central hidroeléctrica, se instalaron en el año de 1976, justamente en San Rafael, ahí cerca de la cascada, de la antigua cascada, en 1976. Por esto es que, y luego se instalaron otros sistemas de medición, allí donde confluyen el río Quijos con el río Salado y que hacen el río Coca. Y el río Coca, casi inmediatamente que se forma con los dos ríos, ingresa ya, pues actualmente, a lo que constituyen las obras de toma de Coca-Cola Sinclair. Entonces, cuando se termina esta gran, en 3 fases se hacen los estudios en los años 80 y hasta el año 92 por un grupo de empresas italianas, suizas y ecuatorianas, ¿no? O sea, cuando se terminan esos estudios, es uno de los estudios, es uno de los proyectos que más se ha estudiado, donde mucha gente dice que no hay agua y no hay agua. Ahí se ha hecho algo que no hay agua. Hay mucha gente que dice y que no conocen. O sea, hay una serie de charlatanes que dicen, se hizo la central para que produzca menos de 900 megavatios como potencia, porque no había agua, y eso no es verdad. Lo que sucede es que en esa época, el consumo del país en términos de potencia estaba en el orden de 1000 megavatios, y el consumo de energía anual del país estaba en el orden de 6-7 mil gigavatios hora. Hoy día, ese consumo se ha multiplicado por 4. O sea, hoy día necesitamos 4.000 megavatios de potencia y necesitamos cerca de 27.000 gigavatios hora. O sea, se ha multiplicado por 4. Entonces, en ese tiempo no se justificaba ingresar una central que iba a producir 7.000 gigavatios hora cuando todo el país consumía eso. Entonces, el consejo de los economistas fue, se va a sobreinvertir aquí y no es necesario poner los 1.500 megavatios. Y por eso es que se diseñó con 2 etapas que dan más o menos en su conjunto 861 megavatios de potencia, me parece, pero no por el agua, porque aquí hay una cuestión que sí es muy sencilla y que ninguno de esos charlatanes, que efectivamente yo sí los he escuchado, algunos se llaman periodistas de investigación, o sea, ninguno de esos charlatanes dice, aquí hay una cuestión muy simple y al mismo tiempo muy compleja en su realización, que es que la potencia de una central es directamente proporcional al producto del caudal en metros cúbicos sobre segundo multiplicado por la altura medida en metros. Y eso le da una potencia en megavatios. Entonces, eso es lo que hay que hacer, medir el caudal y medir la altura. Entonces, en el caso de Coca-Cola Sinclair, la altura son 620 metros. Hoy día eso se puede leer en 10 minutos, porque con pistolas de rayo láser hoy día es muy sencillo leer la altura que tiene cualquier sitio. Entonces, hoy día se mide 620 metros. El caudal es un problema, no es sencillo porque se necesita tener lecturas de entre 20 y 30 años. Y cuando yo digo de 1976, quiero que desde ahí se empezaron a tomar lecturas de INESEL, quiero decir que hasta 1982, ¿no es cierto?, se tomaron casi 20 años de lecturas. Y a eso se tienen que sumar las lecturas que se hicieron hasta la desaparición de INESEL, porque hasta allí se midieron los caudales en el año de 1999. O sea, tenemos casi 30 años de lecturas de caudal. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice ese caudal? Se necesita tener, si tenemos una altura de 620 metros, se necesita un caudal de 222 metros cúbicos sobre segundo para lograr la potencia de 1.500 megavatios. Y eso se tiene. Es más, hoy en día, en los reportes del SENACE, que yo le invito a cualquier ecuatoriano a ver, ahí aparecen, ¿no es cierto? Ahí dan cuenta de cuáles son los caudales que tiene el Coca-Cola Sinclair. Y es increíble que estos comprueban los mismos datos que sacó INESEL hace ya casi 20 años, 30 años. Los mismos datos. Es decir, durante 2 meses, el caudal baja por debajo de 222 metros cúbicos sobre segundo, que es lo necesario para la potencia de 1.500. Y durante los 10 meses, ese caudal sube a 300, 400, 500, hasta 600 metros cúbicos sobre segundo. O sea, duplica o triplica el caudal necesario. Por eso es justamente lo que aparece la erosión, porque el caudal en la zona del Coca-Cola Sinclair, que es una de las zonas de la pluviosidad más alta que tiene este país, ¿no?
en esa zona el caudal es muy alto. Lamentablemente, aquí sí tenemos que digamos, pedir la absolución para uno de los pecados mortales que cometemos todos los ecuatorianos, que es no cuidar las cuencas, no cuidar los ríos. Lamentablemente, no solamente en este país, sino en todo el mundo, todos los ríos tienen sedimentos. En unos países eso ya han trabajado. Y esa no es solo una tarea del gobierno central, sino también de los distintos niveles de gobiernos autónomos, ¿no? Por supuesto que sí. Vea, o sea, yo quisiera contar una anécdota aquí. Tenía mi amigo, el ingeniero Bedoya, de la empresa eléctrica Quito, que era el encargado de manejar la central hidroeléctrica Cumbayá y Nayón, entre otras, porque él manejaba todo. Entonces él decía que la central hidroeléctrica Cumbayá no es de 40 megavatios, sino es de 40, discúlpenme lo que voy a decir, es de 40 mierdavatios. ¿Por qué? Porque produce la energía fundamentalmente con el río Machángara y con el río San Pedro, y al río Machángara los quiteños le hemos ensuciado hasta más no poder, le hemos maltratado hasta más no poder, y no hemos sabido construir obras que hagan que limpiemos el río. Yo recuerdo que hace 50 o 60 años, mi madre me contaba a mí que se iban a bañar en el río Machángara. Hoy día váyanse pues a bañar en el río Machángara, es imposible. Esa es la forma como nosotros hemos tratado a los ríos. Hemos maltratado los ríos y hemos maltratado las cuencas. Y entonces esto tiene afectaciones muy graves para toda la economía del país. Entonces, para volver sobre el punto, yo lo que quiero decir es que debemos hacer un programa para guardar energía frente a cualquier cosa que pase. No podemos decir que después de un mes o 2 meses ya la erosión va a estar ahí sobre la toma del Coca-Cola Sinclair, como no podemos decir que tampoco es después de 1 año y medio. Es muy difícil calcular esto. Es muy difícil, porque no conocemos simple y llanamente la geofísica del lecho del río. Si conoceríamos, sabríamos decirlo. Porque fíjese usted, durante 8 meses anteriores, el río se quedó estático más o menos ahí, cerca de la desembocadura del río Malo. Pasó 8 meses sin que la regresión, sin que esta erosión se suscite, durante 8 meses. Yo tengo otra duda ahí, y quiero preguntarle a usted, que es conocedor de este tema, y porque además, digamos, es el camino que hemos recorrido durante estos últimos 4 años y un poco más. Quizás habrá alguien que esté interesado en depreciar a Coca-Cola Sinclair, porque estamos hablando de la famosa monetización de los activos del Estado, y esta es una buena oportunidad para depreciar a la hidroeléctrica, por un lado. Y lo otro, ¿a quién finalmente le beneficia el nuevamente volver a operar con las barcazas a través de la energía termoeléctrica? Por supuesto, o sea, siempre van a estar ahí como el intento de privatizar, y más aún, lo primero que se van a interesar en privatizar es la comercialización de los derivados del petróleo, y lo que es peor, de los derivados importados, ¿no? Y en este caso entran el diésel, el fuel oil, que son combustibles que se utilizan para la generación termoeléctrica. Por supuesto que ahí tienen que haber esos interesados. Por supuesto que aquí existe también la ideología del neoliberalismo que busca privatizar. Por supuesto que sí. Vea, fíjese usted, cuando un problema parecido se suscitó con el Paute, porque después de que entró en operación el Paute en 1983, ya llevamos casi 40 años en que está funcionando el Paute, pero el periódico El Universo y varios sectores que les interesaba desde esa época la privatización, atacaban al Paute, decían que es un elefante blanco que no va a servir para nada, que se va a llenar de sedimentos la presa y que luego ya no va a servir para nada. Total que ahorita ya llevamos casi 40 años y el Paute se ha parado en un momento por efecto de eso. ¿No? Hemos sabido manejar los sedimentos que existen en todos los ríos del mundo, y con ello, pues, el Paute ha seguido operando, y el Paute hoy día produce una energía que es de un valor menor, mucho menor que $0.01 el kilovatio hora. Esa es la energía que produce el Paute. Ahora, en respecto de lo que se tiene que hacer, yo sí creo que en primer lugar se debe proceder, y quiero insistir en esta segunda parte, a organizar, ¿no es cierto?, a salvaguardar el interés del país para que no se suscite una crisis energética, a salvaguardar mediante la acumulación de la energía en los embalses que tenemos, que son específicamente 3 en este caso.
o sea, es el embalse del Paute, es el embalse de Daule Coca, de Daule Peripa y Baba, y es el embalse de Pisayambo, que trabaja hoy día en conjunto con Agoyán y con San Francisco. Porque el Coca-Cola Sinclair, como todo el mundo sabe, es una central de filo de agua que se produce con el agua que pasa. No se guarda ningún agua allí. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, como efectivamente este país tiene una capacidad instalada del orden de 8.000 megavatios y un consumo que en la punta se sube más o menos a 4.000 megavatios, o sea, tenemos de capacidad instalada el doble de lo que necesitamos en las puntas de consumo, ¿no es cierto? Entonces, sí, debemos tener la capacidad de poner a punto todas las centrales termoeléctricas, especialmente aquellas que son propiedad de la SELEC, ponerlas a punto para que si es que es necesario y se produce algún problema, entren a funcionar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, por supuesto, como siempre, también llevar a cabo estos programas de ahorro y eficiencia energética que no solamente el Estado, sino que también les... Queremos agradecerle al ingeniero Miguel Calahorrano por el tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias, ingeniero. Se nos terminó el tiempo. Está muy clara la recomendación y los pasos que se deben seguir. El ingeniero Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador, exministro que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero.